Así que, bueno, les doy la bienvenida a este segundo día del cursillo Estabilización de Ecuaciones Diferenciales Parciales en CONCA 2022. Y seguiremos con el estudio, o sea, con esta introducción de la estabilización interna. Y a modo de recuerdo, comento que el día de ayer analizamos el caso de estabilización interna de la ecuación de calor y utilizamos ciertas técnicas. Ahora vamos a seguir con la estabilización interna, pero con la ecuación de onda, y vamos a ver de qué manera podemos adaptar estas nuevas técnicas. Así que en esta ocasión vamos a considerar esta ecuación de calor unidimensional, en donde en la primera línea podemos ver la ecuación diferencial parcial. En el lado derecho aparece la letra U, que va a ser el control o estabilizador que deseamos diseñar. Acá en la segunda línea aparecen las dos condiciones de borde de la ecuación y finalmente en la tercera y cuarta línea aparecen las condiciones iniciales de la ecuación. Entonces, para el análisis, vamos a introducir un funcional de energía que, a diferencia del caso de la ecuación de calor, en esta ecuación va a estar dada esta expresión. Esta expresión está inspirada por una parte, la que estoy marcando con el cursor, una especie de energía cinética que se le puede asociar a la solución de la ADP. Y en la segunda parte, que estoy marcando con el cursor, una energía potencial. Y todo aquello lo vamos a introducir como la energía. Entonces, mediante cálculos formales, podemos ver lo siguiente. Cuando el control U se especifica de esta manera, obtenemos que la energía se disipa, la energía es decreciente. Entonces me gustaría que partiéramos el día de hoy con estos cálculos y justificáramos de por qué realmente sucede esto. Pero antes de aquello, me gustaría mostrar, digamos, qué es, vamos a entender como estado de esta. Nuevamente, a modo de acuerdo, lo que entendemos como expresión de calor es Z. Aquí el estado va a estar dado por un par Z, Z sub T. Y la razón de ello es que podemos escribir la siguiente expresión. Toda esta dp que está en el lado izquierdo, de cierta manera puede ser escrito como la derivada temporal del estado Z, Z sub T va a ser igual a cierto operador aplicado al par Z, Z sub T. Entonces, la elección de este operador y la razón por la que hemos escrito esto es que nos permite establecer de que este par es el estado. Ahora, una pregunta relevante es, ¿qué es este operador? El día de mañana vamos a mencionar lo que son los operadores de momentos maximales y vamos a escribir este problema de estabilización de esta forma. Así que el día de mañana vamos a explicitar qué es este operador. Así que para que quede registro de esto, esta parte que está acá va a ser el estado de la ADP. Ok, entonces vamos a argumentar por qué sucede esto, que al elegir el control U de esta manera se produce la disipación de energía. Lo que de cierta manera nos dice de que a priori de estabilizador no es mala idea. O sea, puede que funcione, puede que no, pero al menos es o sea, un incentivo de al menos considerarlo. Así que al igual que el día de ayer, vamos a considerar que la ADP posee soluciones suficientemente regulares que nos permiten realizar todos los posibles cálculos que necesitamos. En esta parte, el cálculo primero que vamos a hacer es tomar la energía con respecto a T. Entonces, al hacerlo, vamos a percatarnos que la energía derivada va a quedar la integral desde 0 a L de un montón de términos. Y estos términos serían Z sub T, Z sub TT,
más zx, zx sub t. Así que, procediendo de manera similar al que el día anterior, nuestro primer cálculo va a ser concentrarnos en esta segunda parte de los términos, en esta segunda parte de los términos. Y vamos a efectuar una integración por parte con respecto a la variable espacial que está siendo denotada en esta ecuación por x. Así que si efectuamos una integración por parte, veremos lo siguiente. Zx, zx sub t en dx va a quedar desde 0 a L, zxx, z sub t en dx, y en un principio van a aparecer términos de borde, que van a ser los siguientes. Más z sub x, z sub t, evaluado primero en L, y luego le restamos lo mismo, pero evaluado en 0. Entonces, a diferencia del día de ayer, aquí realmente en un primer principio no es evidente qué es lo que sucede con estas condiciones de borde. Y afirmo aquello porque si vemos las condiciones de borde, no aparece ni la derivada con respecto a x y tampoco aparece la derivada con respecto a t. Sin embargo, vamos a utilizar lo siguiente. Estamos asumiendo que las soluciones son suficientemente regulares. Y eso quiere decir que, en particular, debido a que son suficientemente regulares, en la segunda línea podemos calcular la derivada parcial con respecto al tiempo, considerando que esta expresión, estas condiciones de borde son válidas para todo tiempo mayor que 0. Así que si efectuamos aquellas integraciones, o sea, esa derivada parcial con respecto al tiempo, vamos a obtener precisamente lo siguiente, que la derivada parcial con respecto a t de t, 0 sigue siendo igual a la derivada parcial con respecto a t de t, l. Y debido a que todo eso son igual a 0 por las condiciones de borde que estoy marcando acá en la parte izquierda de la pantalla, vemos que queda esto, sigue siendo 0. Así que utilizando esta información que acabamos de deducir acá para poder ver las condiciones de borde, nos percatamos que de borde que aparece son 0. Eso quiere decir que si sustituimos este valor de la integral en la expresión que hemos obtenido para la derivada de la energía, finalmente llegamos a lo siguiente. Que la derivada con respecto a t, que le llamamos tiempo en este caso, va a quedar la integral desde 0 a L, y aquí podemos ver lo siguiente. El término como el segundo están siendo multiplicadas por z sub t, así que podemos factorizar. Bueno, z sub t, factor de lo que estoy escribiendo ahora. Entonces, en este punto es en donde podemos utilizar la información, o sea, podemos seguir utilizando la información que proporciona la ecuación. En este caso, vemos que los términos en paréntesis es precisamente el lado izquierdo de la ADP. En consecuencia, podemos sustituir todo este paréntesis por U, que es el control que deseamos diseñar. En consecuencia, aquí va a quedar todo esto es igual a 0L z sub t u en dx. Ok, entonces si recordamos qué es lo que hicimos el día de ayer, queríamos, a grosso modo, encontrar el decaimiento exponencial de la energía con el propósito después de decir que el estado converge a 0 cuando el tiempo es mayor que 0. Ahora, antes de, bueno, de que nos percatemos de puede ser buena idea, me gustaría hacer una observación. Nos gustaría que el estado vaya a 0 cuando el tiempo va a más infinito. Entonces, esto nos dice, por ejemplo, que si consideráramos el control U es al igual como hicimos en el primer ejemplo,
de calor, llegaríamos a la conclusión de que E' es igual a 0. Y si E' es igual a 0, considerando E como una función regular en tiempo, deducimos que la energía es constante con respecto al tiempo. Y si una energía es constante con respecto al tiempo, no hay forma que pudiésemos tener un decaimiento exponencial. Así que aquí nos percatamos que sí o sí tenemos que construir un control para poder encontrar el decaimiento exponencial de energía. Nos vemos forzados a hacerlo, ya que en caso contrario la energía permanece constante. Entonces, un primer paso para encontrar que la energía disipa, decae, es encontrar un estabilizador que logra lo que estoy marcando con el cursor, que la energía como función sea decreciente. Así que aquí vemos que hay muchas opciones, y una opción en particular es elegir U como menos Z sub T. Entonces, esa es la elección que vamos a elegir. Y Carlos, bueno, diga. respecto a lo anterior, uno tiene que despejar U de alguna manera, y si uno deriva eso, llega a ese valor que tú estás colocando ahora, ¿o no? ¿Me podría repetir? ¿Derivar qué cosa? ¿La Claro, energía? aquí uno tiene que L' es igual a la integral entre 0 y L de ese producto. Correcto. Entonces, si uno quisiera despejar U de ahí, ¿es una buena idea o no? Despejar como lo que hicimos acá, por ejemplo. Claro, o sea, quiero entender cómo uno... Ah, claro, si uno toma U igual a menos Z sub T, ahí aparece un menos la integral del módulo, me parece. Correcto, efectivamente. Y es Ya. una elección. Por ejemplo, si utilizamos que E' es esta integral y utilizamos esta expresión que hemos escogido y lo sustituimos, vamos a llegar a la siguiente conclusión que la vamos a escribir. Que E' de T, bueno, esto lo voy a escribir un poco más abajo porque aquí voy a escribir algo en un rato, pero es esencialmente lo que tú estás diciendo. Uno encuentra eso y a partir, o sea, uno encuentra esta expresión y a partir de esta expresión uno intenta conjeturar qué posible elección podría haber para U. Entonces, al hacerlo, va a quedar menos la integral desde 0 a L de Z sub T al cuadrado en dx. Y esta expresión es menor o igual que 0. Entonces aquí vemos que realmente pueden haber otras expresiones para U. Por ejemplo, una expresión válida que permite obtener esta misma conclusión de que E' es menor o igual que 0, podría ser esto, pero al cubo. Aquí, al hacer eso, se llegaría acá a la cuarta. Entonces también podría ser una elección. Pero una elección que nos permite el decaimiento exponencial de la energía es precisamente esta. Si aquí vemos la elección que hemos tomado y recordamos qué es lo que hemos establecido como estado, vemos que efectivamente este control, este estabilizador, depende de una manera del estado. Y como depende del estado, tenemos el derecho de escribir que es un feedback law, una implementación. Ok, entonces tenemos esos cálculos y lo que acabamos de mencionar. Merece ese llamado ley de retroalimentación. Y lo que deseamos probar con todo esto es que el estado, todas las coordenadas, todos los componentes del estado van a cero cuando el tiempo va más infinito. Y de una forma débil que es válido para casi todo X. Con argumentos más, o sea, con otras técnicas, eliminar la palabra casi. O sea, es posible demostrar si le quitamos el casi todo, o sea, el casi de esta parte. Así que lo que vamos a enfocar nuestro esfuerzo es en demostrar toda esta parte que está acá, tanto z como z sub t, que son los componentes de la ecuación, o sea, del estado, van a ser.
Y para ello vamos a considerar el sistema enlace cerrado, que simplemente es sustituir este U en la ecuación para obtener lo que está acá, el closed loop system. Y bueno, a diferencia que lo que hicimos con la ecuación de calor, ahora vamos a introducir algo que vamos a conocer como una perturbación del funcional de energía E. Y esta perturbación va a estar dado por lo que está acá. Entonces aquí epsilon va a ser, a priori se define como un número mayor que 0, pero para nuestros propósitos va a ser un número suficientemente pequeño, y qué tan suficientemente pequeño lo vamos a establecer a medida que hagamos el análisis. Entonces, esta es la perturbación, y vamos a argumentar ahora que podemos encontrar un número suficientemente pequeño, de modo que si este epsilon permanece en este intervalo, entonces logramos lo que está acá. Y aquí es donde uno se inspira en decir de que este U sub B es una perturbación de la energía, porque se cumple esta expresión, esta desigualdad, para epsilon menor que 0. Entonces ahora vamos a tratar de argumentar lo que está acá. Y una forma para argumentar lo que está acá es ver qué es lo que sucede con el valor absoluto de la diferencia de U sub B menos la energía. Entonces, si hacemos aquello, vamos a obtener que el valor absoluto de B sub t menos E sub t es menor o igual a la integral desde 0 hasta L. Consulta, ¿Sí? ¿de dónde surge el B sub T? El B sub t es más de las herramientas más herramientas de esto que englobamos como técnicas de Lyapunov. Encontrarle una interpretación física como fue cuando presentamos la energía, eso no lo sé. Solo sé que esto funciona para esta ecuación y para una clase, digamos, más amplia de ecuaciones. Ya, gracias. Bueno, solamente a modo comentario, cuando estudiemos la estabilización frontera de la ecuación de onda, vamos a seguir un camino similar. Vamos a introducir una energía, vamos a introducir un U sub B, y lo único que va a cambiar en esta parte va a ser esta integral. Pero eso ya llegaremos. Bueno, entonces vamos a intentar argumentar de por qué esta parte funciona. Entonces, calculamos esto, y en el lado derecho va a quedar z sub t, y lo que vamos a querer hacer es acotar este lado derecho de la ecuación por una constante positiva por la energía. Y para ello nuevamente vamos a utilizar la desigualdad de Poincaré, y además vamos a utilizar la desigualdad de Cauchy que vamos a enunciar a continuación. Vamos a considerar que A por B es menor o igual a 1/2 A cuadrado más 1/2 B cuadrado. Y esta desigualdad es válida para todo número real A sub B. Entonces, para todo par AB número real. Entonces, esto lo vamos a etiquetar como desigualdad de Cauchy. Ok, entonces, si aplicamos la desigualdad de Cauchy, va a quedar 1/2 z al cuadrado más 1/2 z sub t al cuadrado. Y si consultamos qué es lo que hemos definido por energía, es similar. De hecho, lo único que faltaría es el z sub x. Y ahí es en donde vamos a utilizar la desigualdad de Poincaré para obtener lo que sigue. Obtendremos que esta B sub t menos la energía es menor o igual a la constante de Poincaré sobre 2, integral 0L de zx
al cuadrado en dx más 1/2 de la integral desde 0 a L de z sub t. Entonces, si quisiéramos que apareciera la energía, una forma de hacer es acotar todo esto por el número más grande entre 1 y la constante de Poincaré. Así quedando menor o igual al máximo entre 1 y la constante de Poincaré de la energía. Entonces, para que sea menos complicado presentar lo que sigue, toda esta la vamos a etiquetar por K. Todo esto lo vamos a etiquetar como K. Y luego aplicamos propiedades del valor absoluto para llegar a lo que sigue. Tenemos que todo esto es menor o igual a K veces la energía. Así que podemos escribir que menos K la energía es menor o igual a B sub T menos la energía, y simultáneamente todo esto va a ser menor o igual a la energía. De modo que podemos despejar entre comillas el B sub T para llegar a lo que sigue. 1 menos K veces. Bueno, y aquí todo esto está siendo multiplicado por un épsilon. Así que aquí faltó multiplicar por un épsilon, así que lo escribimos ahora. Sí, lo iba a decir. Gracias, gracias. Si en algún momento estoy desarrollando algo que es incorrecto, interrumpan nomás. Y de hecho, no es una interrupción, es un aporte, así que no hay ningún problema. Si ven que me estoy equivocando, avísenme, por favor. Entonces aquí, atención, falta un épsilon y un épsilon. Así que, para que quede registro en el video, acá épsilon es la corrección que estamos haciendo. Y también faltaría escribir un epsilon acá, un epsilon acá, y ahora sí lo escribimos como corresponde. En esta parte falta un E sub t es menor o igual a P sub t, y por este otro lado 1 más K epsilon. Y aquí es donde podemos elegir epsilon a nuestra conveniencia, recordando que es positivo. Entonces, aquí realmente que aparezca un medio y aquí aparezca un 3 medios no es relevante, basta que sea constante 1, constante 2, pero bueno, lo quiero escribir así, entonces no hay ningún problema. Y podemos elegir, por ejemplo, 1 menos K epsilon 0, o sea, lo voy a presentar de otro modo. Vamos a encontrar un epsilon 0 que sea positivo, pero, o sea, al revés, aquí epsilon y un epsilon 0. Entonces, vamos a ir construyendo progresivamente que aparezca lo que está acá. Y me imagino que tal vez va a ser menos complicado entenderlo de esa manera. Entonces, tenemos que epsilon es menor o igual que epsilon 0, y esto argumentamos que es lo mismo, que, o sea, es equivalente a escribir menos epsilon mayor o igual a menos epsilon 0, y luego construimos progresivamente el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, al hacerlo, multiplicamos por K, sumamos por 1, y llegamos a la conclusión de que esto es 1 menos K epsilon es mayor o igual a 1 menos K 0. Así que toda esta parte que está en el lado izquierdo lo podemos acotar por abajo. Y aquí es donde solamente, no es que sea un capricho, pero por elección, aquí podemos elegir un medio. Así que aquí lo elegimos como un medio. Y aquí
a pesar de que dice que existe, podemos encontrar una expresión explícita para el epsilon sub 0. Realmente para el análisis no es muy relevante estas constantes, pero lo dejamos escrito de todas maneras. Entonces podemos elegir epsilon 0 como 1 sobre 2 sobre k. Y efectivamente es un número mayor que 0. Así que así podemos tener lo del lado derecho y, o sea, el lado izquierdo. Obtenemos el 1 medio. Entonces, ¿de qué manera podríamos obtener el 3 tercios que aparece en el lado derecho? Para ello consideramos que epsilon es, por definición, menor o igual que epsilon sub 0. Así tenemos 1 más k epsilon es menor o igual a 1 más k 0. Y si recordamos la elección de epsilon 0 que está ahí, digamos que todo esto es finalmente igual a 3 medios. Así que de esta manera hemos argumentado de por qué tenemos esto. Entonces, a modo de recuerdo, debido a esta desigualdad, a esta relación que hemos obtenido para la energía y U sub B, es que podemos decir, al menos coloquialmente, que esto es una perturbación de la energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto en un futuro, que en un par de minutos? Es que vamos a desear argumentar que existe una constante C, de modo que se cumpla esta desigualdad diferencial. Si comparamos lo que hicimos el día de ayer para la ecuación de en esta desigualdad diferencial, acá estaba E, pero ahora nos sirve que aparezca un U sub B. Entonces me gustaría argumentar de por qué nos sirve. Entonces, teniendo esto, que está acá, podemos utilizar lo que acabamos de demostrar para argumentar este decaimiento exponencial de energía. Así que eso vamos a argumentar ahora. Vamos a argumentar que esto realmente sirve. Una vez que argumentamos que eso sirve, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en probar de que se cumple esta desigualdad diferencial, de modo que estaríamos resolviendo el problema en cuestión. Ok, entonces, partimos de... Quiero hacer una consulta. Diga. En la clase anterior, bueno, se mencionó que L' más C por E era menor o igual a 0, ¿cierto? Y ahora se mencionó en un momento que L' era menor o igual a 0, o sea que la energía es disipativa. Para todo T mayor o igual a 0, me parece. Entonces, Correcto. ¿de qué sirve, digamos, esta desigualdad diferencial en términos interpretativos de que L' más una constante por E sea menor o igual a 0? ¿Cuál es la interpretación de eso? ¿La interpretación en qué sentido? ¿Por qué En nos el, en el sirve? sentido, en el sentido que en el caso que L' era menor que 0, entonces la energía se disipa. Acá, en el caso que tú quieres probar ahora, ¿eso tiene alguna interpretación en términos de disipación de la energía con la perturbación de la derivada? ¿Cómo se interpreta eso? No, no me queda claro. Claro, si llegamos a demostrar esto, Claro. también demostramos lo que utilizamos el día de ayer, que E' Ujú. más. O sea, vamos a llegar a eso al final del día, pero lo que vamos a hacer es que esto implica que B' más otra ayer demostramos que B' decae exponencialmente. Y o sea, capaz que tenga una interpretación. Yo no la conozco. Yo solamente lo utilizo como un argumento técnico para probar lo que deseo probar. Ya, y la última cosa, que el coseno real Staff pueda... Eso. Ahora sí, volver a la grabación. Entonces retomemos. Habían preguntado de que si se utilizaba esta expresión que está acá, que el cociente entre B y E está acotado por arriba y por abajo.
Y sí, lo vamos a utilizar ahora. Y habían preguntado de que si había una interpretación más allá de todo esto. Entonces mi respuesta fue de que yo, sinceramente, no sé si es que tendrá alguna interpretación, pero sí lo vamos a utilizar como una herramienta técnica para poder encontrar el decaimiento exponencial de energía. Y los argumentos los vamos a presentar ahora. Entonces, vamos a partir de B' más constante E de t es menor o igual que C. Más rato vamos a encontrar esto. Entonces, si utilizamos esto y esta desigualdad que relaciona E y B, vamos a encontrar de que B' de t más. Entonces, E de t es mayor o igual que 2/3 B sub t. Utilizando eso, llegamos acá que podemos escribir 2/3 de la constante B sub t. Y aquí hemos llegado a una expresión similar a la que utilizamos el día de ayer, solo que en vez de E aparece U sub B. Entonces, aplicando los argumentos, podemos llegar a que B sub t es menor o igual a exponencial de menos 2/3 constante t B sub 0. Pero nosotros realmente esto no es lo que buscamos que la energía decaiga exponencialmente, para luego concluir lo que decíamos que es todo lo que está acá, marcando con el cursor. Entonces en esta parte nuevamente utilizamos esta relación entre E y D, y lo utilizamos tanto por abajo como por arriba. Entonces, por abajo, B sub t es mayor o igual que 1/2 de E sub t. Vamos a escribir 1/2 de E sub t es menor o igual a exponencial de menos 2/3 constante t por b evaluado en 0. Pero si vemos la ecuación que está acá, o sea, la inecuación, vemos que b evaluado en 0 es menor o igual a 3/2 de e evaluado en 0. Así que en esta parte podemos escribir 3/2 de e evaluado en 0. Y de esta parte hemos argumentado que la energía decae. Entonces, hemos demostrado que esta parte decae y podemos utilizar nuevamente la desigualdad de Poincaré por abajo para encontrar lo que sigue. Finalmente, podemos encontrar esta desigualdad que está acá. Entonces, en particular, obtenemos lo que estamos buscando, de que el estado en sí, que ambas coordenadas del estado vayan a 0 para casi todo x cuando el tiempo va a infinito. De hecho, podemos decir un poquito más, pero así como está, está bien. Entonces, con este argumento que está acá en la pizarra, tenía de argumentar de que realmente, si por algún motivo somos capaces de llegar a esta desigualdad con derivadas, entonces, listo, resolvamos el problema. Entonces, ¿qué es lo que sigue? En estos, no sé, 20 minutos, tal vez un poquito menos, vamos a argumentar de que realmente se cumple esto. Y bueno, vayamos para ello. Entonces, bueno, hasta la conclusión, que es lo que acabamos de decir, y ahora vamos a argumentar de que se cumpla desigualdad diferencial. Entonces, como punto de partida, tenemos... Entonces, como aparece la desigualdad, la derivada de b, vamos a encontrar la derivada de b. Y al hacerlo, y claro, considerando soluciones regulares, vamos a obtener esta expresión que estoy marcando con el cursor. Entonces, esencialmente, derivamos acá y derivamos cada uno de los términos. Entonces, paso seguido, vamos a utilizar la información que hemos obtenido para la energía. Y la información precisa es la que voy a mostrar acá en pantalla.
Si sustituimos E' por esta expresión que está acá, llegamos efectivamente a esto. Ahora, ¿de qué manera podemos pasar de este segundo término a lo que está acá? Es utilizando la información que proporciona la ecuación. Así que, nuevamente, vamos a argumentar de por qué se tiene. Entonces, si comparamos la segunda expresión con la tercera, lo que tenemos que argumentar es cómo aparece este segundo término y este tercer término. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que aquí en los cálculos vamos a ver cómo manejar la integral desde 0 a L de z. Y utilizamos la información que proporciona el sistema de enlazo cerrado, que es lo que de hecho podemos sustituir t por lo que corresponde. Y en este caso lo que corresponde es igual a la integral desde 0 a L de z por zxx menos z sub t. Y aquí podemos ver cómo aparece el tercer término que está acá. Este tercer término que estoy marcando en el lado izquierdo de la pantalla proviene de multiplicar este z que estoy marcando en el lado derecho de la pantalla con el menos z sub t. Así que solamente tenemos que hacer es desarrollar esta expresión que está acá. Y bueno, eso se logra con una integración por parte. Además, no aparece en términos de orden. Entonces, finalmente queda zx de x menos la integral de 0 z sub t en dx. Entonces, ¿para dónde vamos? Recordemos que si somos capaces, de alguna manera, aquí lo vamos a mencionar, si logramos encontrar la desigualdad diferencial que estoy marcando, que estoy encerrando en púrpura, entonces somos capaces de resolver el problema. Y eso es algo que argumentamos. Entonces, tenemos prima y aquí aparece B'. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos que hacer que aparezca la energía en el lado izquierdo con una constante positiva. Entonces, tenemos menos una parte de la energía, así que por ese lado estamos bien, porque en el lado izquierdo va a aparecer con el signo positivo. Y en esta parte aparece también la otra parte de la energía, que también en el lado de izquierda como positivo. Pero que hay dos términos que están molestando y que deben ser manejados de alguna manera. Los dos términos son este primer término, que es una parte de la energía, y este otro término que está acá. Entonces, ¿de qué manera vamos a manejar? Vamos a seleccionar el épsilon nuevamente suficientemente pequeño para poder lograr lo que buscamos. Entonces, para lograr esto, vamos a aplicar la desigualdad de Cauchy, pero con épsilon, o con delta, digamos, y vamos a enunciar acá en la pizarra. AB menor 1 sobre delta A cuadrado más delta sobre 2b cuadrado. De hecho, esta desigualdad la podemos deducir desigualdad de Cauchy usual mediante la elección adecuada de. Y bueno, aquí delta debe ser mayor que 0. Así que, ¿qué es lo que pasó acá? Este z sub x y el primer y segundo término quedó aquí tal cual. Pero hay que manejar este segundo término. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para ello vamos a utilizar Cauchy con epsilon que hemos marcado acá en amarillo. Y nuevamente vamos a utilizar la desigualdad de Poincaré, que efectivamente puede ser aplicada. Entonces tenemos
Z, ¿qué tenemos? ¿Cómo era? Z sub t con Z. Así que aquí aplicamos primero, la desigualdad de Cauchy con epsilon. Y va a quedar, o sea, con delta, 1 sobre 2 delta, integral de 0 a L. Aquí faltó esto. Z cuadrado en dx más delta sobre 2 0L Z sub t. Y en este primer término es en donde aplicamos la desigualdad de Poincaré. El término en donde se aplica es el que voy a marcar en violeta. Este término lo cotamos por arriba, gracias a Poincaré, por sub p, la integral desde 0 a L, Z sub x. Así que obtenemos esto. Y si reordenamos los términos de la energía, llegamos a lo que está acá. Si queremos llegar a lo que aparece aquí en violeta, todo este término en violeta, de alguna manera tenemos que encontrar elecciones de parámetros epsilon y delta, de modo que ambos paréntesis que están acá sean menores que 0. Y de hecho, se puede hacer. Epsilon y delta de modo que sea menos un medio y menos un medio. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, partamos de acá, que solamente depende de delta. Hacemos solamente esta parte y la segunda es similar. Y bueno, no muy distinto a lo que hicimos antes. Así que podemos pasar un poquito más rápido y va a quedar que menos 1 más un medio constante de Poincaré sobre delta, por ejemplo, que sea igual o eventualmente menor o igual a menos un medio. Así que aquí basta resolver esta pequeña ecuación para encontrar delta, para que lleguemos a lo que está acá. Y bueno, epsilon, pero al final del día llegamos a lo que está aquí. Así que como conclusión, hemos encontrado dos valores de epsilon que necesitamos que sean satisfechos simultáneamente. El primer valor de epsilon fue el que está acá, el epsilon 0. Y aquí encontraríamos un epsilon 1 para que sea válido todo esto. Así que al final del día, luego de encontrar delta, eso lo podemos escribir. Luego de encontrar delta positivo, encontramos un epsilon 1 positivo, de modo que lo que está acá sea verdadero. Encontramos epsilon 1 mayor que 0. Pero necesitamos que ambas elecciones de epsilon sean satisfechas simultáneamente para que podamos, uno, decir que esta desigualdad diferencial sea válida, y dos, que esta relación entre la energía y B también sea válida. Así que al final del día lo que se hace es escoger epsilon como el número más pequeño entre los dos. Entonces al final del día se escoge epsilon como lo que está acá. Y que bueno, es un número positivo. Así que como hemos llegado a esto, lo que estamos haciendo es resolviendo el problema. Así que bueno, esto es por tema de tiempo, esto sería lo del día de hoy. Una Mucho consulta. detalle. Una Y consulta. sí, sí, un momento por favor. Sí. Y este detalle lo vamos a omitir el día de mañana para seguir estudiando algunas cosas de esta decisión frontera. Adelante, por favor.
Sí, bueno, yo ilusamente pensé que ibas a usar el máximo de esas cantidades que están entre paréntesis, pero al parecer era una estimación muy gruesa. Eh, Entendí lo que se hizo. Tengo una duda respecto al estado que sería la solución. Acá como que se hace un estudio bastante detallado de la energía, pero del Z no, ¿cierto? Aquí voy a mostrar en pantalla lo que entendemos. Claro. Entonces, claro, se ha hecho un estudio de la energía, de la disipación y eso, y unas desigualdades diferenciales de primer orden, pero no se hace un estudio respecto de Z, ¿cierto? Hasta ahora me parece que no. Simultáneamente para Z y Z sub t. Ah, tiene que ver con esa igualdad que está ahí. Sí, porque, a ver, aquí está el estado y esto al final del día, lo que está acá, implica que se cumple esta desigualdad para la energía. Claro. Y la energía involucra tanto Z sub t como Z sub x. Si vemos esta parte, no es precisamente el estado, digamos, Sí, involucra la pregunta mía las... iba como encontrar alguna suerte de regularidad sobre Z en términos de los otros parámetros, pero parece que el estudio no va por ese lado. regularidad para Z. Claro que Z es como en la solución, digamos, en la solución para ese problema de onda, porque se Claro, supone que el U está dado, ¿cómo? se supone que el U viene dado, ¿o no? Ah, claro, aquí el U no es dado, O sea, el U lo elegimos como esto y claro, finalmente estudiamos esta DP. claro, sí, Y el sí, día de mañana vamos a presentar cómo escribir esta DP en términos de lo que estoy mostrando acá en verde. ya, sí, entiendo, Con algunas herramientas se argumenta de que esta DP tiene soluciones. Entonces ahí vamos a encontrar regularidad precisa para la Z y también para Z sub T. ah, ya. Bueno, Y entonces me el pregunto último si habrá algún comentario, el otro último comentario. comentario, sí, era con respecto al E'. Aquí el E' era menor o igual a cero para cierto U. Si uno pone el U con el signo cambiado, ahí en ese caso sería que el E' mayor o igual a cero, ¿cierto? Sí, habría un Basta con eso, incremento de energía. claro, un incremento, pero basta con cambiar el signo al U, digamos, me parece. O, o sea, el U en este caso, en este problema en particular, es el que está Lo que está marcado en rojo, acá. claro, Sí. ya, pero basta tomar U igual a Z sub T. O sea, menos Z sub T. Se necesita ese menos. Sí, en el caso de que uno quisiera que el E' fuese mayor o igual a cero, Ah, claro, tienes razón. Habría que elegir menos esto. claro, ya. Gracias. Ya, gracias. Bueno, todavía tenemos algunos minutos por si habrá algo más que podamos discutir o tal vez alguna pregunta.